Ustedes saben que estamos viviendo en sociedades que presentan cada vez más como una especie de rugido, una petición sangrante de castigo. Y cada vez se hace más eco y más eco la sociedad de algo que es completamente contrario a los valores tradicionales de las comunidades racializadas, pero también a los valores de las comunidades de las izquierdas en todos los países. Y esto es no engrosar el Código Penal, no más punición, no darle más poder policial, no más poder de policía al Estado, sino trabajar en el interior de nuestras comunidades. Sin embargo, como ustedes saben, al igual que yo, lo que estamos viviendo en el Estado español es exactamente lo contrario. Y de eso vamos a hablar esta tarde, de esas respuestas por más castigo, por más punición en los estados y cómo no están funcionando y cómo lo único que hacen es elevar el riesgo de una sociedad cada vez más conflictiva. Nos acompaña para esto este día Fania Elizabeth Davis, a quien quiero agradecerle de nuevo que esté aquí. Fania nació en Birmingham, Alabama, y es una voz internacional líder en la intersección de la justicia racial y restaurativa. Ha sido activista por la justicia social durante décadas y es abogada litigante de derechos civiles. Es educadora con un doctorado en conocimiento indígena y también es escritora y litigante de derechos civiles. Es educadora con ese doctorado que había mencionado antes, pero también sobre ese mismo conocimiento es conferencista internacional sobre justicia restaurativa, justicia racial y procesos de verdad e indigenidad. Y también se suele presentar, y esto me encanta, como madre, como abuela, como bailarina, como meditadora, como practicante de yoga y también de espiritualidad africana. Fania alcanzó, como muchas de ustedes saben, la mayoría de edad en Alabama, como he dicho antes, durante los inicios de la era de los derechos civiles. Estos años de formación, pero en particular el asesinato de dos de sus amistades más cercanas de la infancia en el atentado con una bomba en la escuela dominical en 1963, cristalizaron en su compromiso duradero con la transformación social. Durante las siguientes décadas, Fania participó activamente en esos movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos en favor de la liberación de las personas negras, también en los movimientos por los derechos de las mujeres, por las personas encarceladas, por la paz, la justicia económica y contra la violencia hacia las personas racializadas y también contra el apartheid. El aprendizaje final con sanadores indígenas africanos fue un catalizador en su búsqueda de una justicia sanadora, lo que finalmente la llevó a convertirse en fundadora y directora de la Fundación Restorative Justice for Auckland Youth y es integrante fundadora de la National Association of Community and Restorative Justice. Tiene numerosísimos premios, no se los voy a contar todos hoy. Creo que lo más importante probablemente es que muchos de los medios de comunicación la llaman justamente la voz líder de la justicia restaurativa del siglo XXI. Y quiero agradecer, Fania, muy especialmente que estés con nosotras en esta semana, porque esta semana, como sabemos, se cumplieron 2 años desde que Europa en general y España en particular demostró su racismo institucional más cruento e ilegal, perpetrando la masacre de Melilla. En esa masacre, Fania, casi 40 personas negras fueron ejecutadas extrajudicialmente en la frontera sur de España. Y quiero retomar entonces recordando que mientras se ejecutaba extrajudicialmente a esas casi 40 personas negras en la masacre de Melilla, otras, cientos de ellas, fueron expulsadas ilegalmente del territorio europeo, pero también muchas de ellas fueron torturadas y desaparecidas por los estados, el Estado español y el Estado marroquí, financiado a través de la Unión Europea. Mientras todas estas personas sufrían, y sin embargo, esta semana hemos asistido al lamentable espectáculo oportunista de políticos y políticas, incluso de quienes se dicen feministas y antirracistas. Ese espectáculo ha sido ponerse en primera línea como supuestas defensoras de los derechos de las personas masacradas en Melilla, cuando hace 2 años eran parte del gobierno que las masacró. Se sentaban en el Consejo de Ministros y Ministras y decidieron no solo callar, sino activamente
sino activamente encubrir esos crímenes que son crímenes contra toda la humanidad. Este es el panorama al que nos enfrentamos en España, Fania, a la deshumanización de personas racializadas que somos y hacemos Europa y España cada día. Mientras, incluso las izquierdas piden más y más punitivismo, como decía, renunciando a esa tradición progresista de retirarle ese enorme poder al Estado. Sabemos que el punitivismo se ceba contra nosotros y nosotras, contra nosotres, y así lo demuestran las cifras de personas racializadas, condenadas y encarceladas cada día. Ante esta realidad, repensar los paradigmas de la justicia con un enfoque anticolonial y antirracista se hace no solamente indispensable, sino también urgente. Pensar que el producir daño y castigar, especialmente a las infancias racializadas, no puede ser el camino. Ese pensamiento, esa reflexión también es urgente. Cuando pienso en esto, pienso en muchas ocasiones en la cantidad también de personas encarceladas injustamente en los mal llamados centros de internamiento de personas extranjeras y, como he dicho muchas veces, son las y los verdaderos presos políticos de España porque están encarcelados, encarceladas por quienes son y no por lo que hacen. Pensar hoy que estás aquí, Fania, es un gran aliento. Y sabemos que esta conversación, este diálogo contigo nos ayudará a pensar otros modelos de resolución de conflictos y de lucha contra el racismo. El tiempo es tuyo y quiero agradecerte infinitamente de nuevo que estés hoy aquí. Thank you so much, Adilia de las Mercedes. Muchísimas gracias, Adilia de las Mercedes, Asociación de Mujeres de Guatemala, y Blanca Rosillo, La Casa Encendida, y a todos aquellos que forman parte del equipo de organización que han permitido que este evento se realizase. La verdad es que me siento honradísima por formar parte de este grupo de líderes mundiales, premios Nobel como Rigoberta Menchú o incluso mi hermana Angela Davis. También quiero dar las gracias a todas y todas los que están hoy aquí presentes. Como decía Edilia, llueve fuera. Así que muchísimas gracias por haber venido y haber elegido estar aquí en vez de muchas de las otras cosas que podríais haber hecho. Y muchas gracias por hacer lo que hacéis para que haya justicia social y para proteger nuestro planeta y para hacer que haya paz y sanación en el mundo. Simplemente me gustaría decir que el 24 y toda esta semana, como decía Edilia, habéis estado conmemorando la masacre de Melilla y me gustaría reconocer todas las almas que se perdieron y que desaparecieron y que se hirieron en aquel día a manos del Estado español. Así que me gustaría sobre todo hablar de justicia restaurativa y antes de que me meta en la conversación sobre la justicia restaurativa, me gustaría hablaros de mi recorrido hacia la justicia restaurativa y hacia la justicia racial. ¿Cómo es que yo llegué a ser una activista de la justicia racial, así como una profesional de la justicia restaurativa? Voy a utilizar, voy a quitar los cascos porque ya no me hacen falta. Siento ese pequeño momento. Bien, yo nací en Birmingham, Alabama, en el sur de los Estados Unidos. Llamamos a esa zona Birmingham, Alabama, de las bombas, porque en aquella época era la ciudad más violenta y la más segregada. Era como un apartheid. Si me dais un momentito, me acostumbraré a la tecnología. Bien, ¿cómo fue crecer en la ciudad más segregada y más violenta de Estados Unidos a principios de los años 50? Tengo recuerdos muy tempranos de mi padre
corriendo escaleras abajo, agarrando su pistola para proteger a nuestra familia frente al terrorismo racial que acechaba fuera de nuestra casa. Los padres de mi barrio, de hecho mi barrio se llamaba Dynamite Hill, la colina de la dinamita. Soy de Alabama, de la ciudad de las bombas, y vivía en la colina de la dinamita. Las bombas, los atentados se dieron cuando yo era pequeña. Fueron bombas que pusieron en nuestro barrio porque los negros nos mudamos a un barrio que anteriormente era totalmente blanco. Y por supuesto, éramos el objetivo de los racistas, del Ku Klux Klan, los terroristas racistas, por nuestro activismo, porque estábamos luchando para derruir los muros de la segregación y para empujar las líneas del racismo. Y también mis hermanos y yo aprendimos a leer con este tipo de señales. Estas eran las primeras palabras que aprendimos a deletrear. Son señales en las que dicen que es para personas de color o para blancos. Estas son las señales del apartheid. Y estas son las imágenes de Birmingham, Alabama, en los años 60, en 1963. Seguramente habréis visto ya algunas de estas fotos con las mangueras, con los perros, los niños de primero de GB, niños de 6 años, de 7 años, se manifestaban en las calles de Birmingham, Alabama. Y el gobierno respondió ante esas manifestaciones lanzando a los perros contra nosotros y con manguerazos, haciendo que sus cuerpos se chocasen contra las paredes. Shores era un abogado que luchaba por los derechos civiles, que me inspiró para que yo me convirtiese en abogada de derechos civiles, y su casa fue bombardeada 4 veces. 4 veces pusieron bombas en su casa y él se sentaba en su porche con su escopeta para proteger a su familia, y milagrosamente su familia no llegó a ser herida, por lo menos seriamente. Y como Adelia ha mencionado, 4 niñas negras jóvenes de Birmingham fueron asesinadas en un atentado horrible cuando estaban en la escuela de domingo en su iglesia. Y las niñas que están en la parte de abajo, Carol Robertson y Cindy Wesley, eran mis amigas. Y las perdimos en aquel atentado. Así que todas estas cosas, y quizás debería compartir una pequeña historia con vosotras que compartí ayer sobre mi madre y hablé de su influencia en mi desarrollo como activista y el desarrollo de mis hermanos, especialmente a Ángela como activista. Cuando le preguntábamos a mi madre ¿por qué nosotros no podemos ir a nadar? ¿Por qué la piscina es solo para blancos? Mamá, ¿por qué nosotros no podemos meternos en la montaña rusa o en el carnaval? ¿Por qué nosotros tenemos libros rotos, sucios, usados de los colegios blancos y no podemos tener nuestros propios libros nuevos? ¿Y por qué nosotros no podemos ir al cine o al teatro cuando estamos en el centro de la ciudad? Y por el color de nuestra piel. Y ella nos decía, hijos, esto no debería ser así y no será siempre así. Y vosotros, hijos míos, sois los que vais a marcar la diferencia, sois los que vais a cambiar el mundo. Y de muchas maneras, el resto de mi vida, como activista y ahora como profesional de la justicia restaurativa, lo he fraguado siguiendo las instrucciones de mi madre y tomando el relevo para ser activista y cambiar el mundo. Así que después de irme de Alabama, participé en el movimiento de derechos civiles, de las panteras negras, de socialista, de las mujeres, de justicia económica, es decir, todos los principales movimientos de mi época. Y también me inspiró el abogado de mi hermana para convertirme en un abogado de derechos civiles. Después de que nos fuésemos de Birmingham, mi marido de aquella época, y en inglés decimos husband porque es el que fue mi marido, fue marido, por así decirlo. Bueno, pues mi husband y yo estábamos muy involucrados en el movimiento de las panteras negras en California. Y como resultado de aquello fuimos atacados por agentes de la policía que se metieron en nuestra casa
y dispararon y casi mataron a mi exmarido. Y se nos acusó después con intento de asesinato de agentes de la policía. Y un juez muy valiente decidió cerrar el procedimiento 3 veces, pero el fiscal volvía a acusarnos una y otra vez. Y después de la tercera vez, el fiscal decidió tirar la toalla y el caso fue archivado. Pero 6 meses después fuimos atacados, de que fuésemos atacados por la policía, mi hermana fue también atacada. A ella, en 1970, la acusaron de delitos de asesinato, de conspiración y de secuestro. Y se enfrentaba a la cámara de gas si la hubiesen considerado culpable. Y como pensaba que la iban a asesinar si la detenían, mi hermana decidió esconderse. Muchísimas panteras negras, y ella era pantera negra, fueron asesinadas por la policía. Entonces ella se escondió durante 3 meses hasta que al final terminaron capturándola. Y, por supuesto, el presidente de la época, el presidente Nixon, felicitó al FBI y les animó por haber capturado a mi hermana, a la que él consideraba una terrorista. Bueno, aquí tenemos el póster de Se Busca del FBI. Y este póster lo que hacía era darle licencia a cualquier terrorista racial para dispararla si la veía por la calle. Pero afortunadamente ella sobrevivió durante esos 3 meses en los que se escondió y cuando la policía la capturó. Y mi familia y yo y muchas personas en el mundo entero respondimos creando un movimiento enorme, un movimiento internacional que tendría la suficiente fuerza como para liberar a Angela Davis. ¿Alguno de vosotros ha visto la película Liberar a Angela Davis y a todos los presos políticos? Sí, vosotros la habéis visto. Fenomenal. Es una película que recomiendo porque cuenta la historia de todo el procedimiento judicial y del movimiento que se creó y que se organizó, un movimiento enorme, un movimiento increíble y demuestra realmente el poder de la gente, el poder del pueblo. El veredicto del jurado obviamente fue el de absolverla y no era tanto por la justicia de nuestro sistema de justicia penal. Mucha gente después de que se absolviese a Angela decían, pues ahora tienes que creer en la equidad del sistema de justicia. Y dije, no fue la equidad del sistema de justicia lo que permitió que se la absolviese, sino que fue el poder de las masas, de millones de personas del mundo entero. Decenas de millones de personas aquí, incluso en Europa y en otros lugares del mundo, que se unieron y que se organizaron, se movilizaron y exigieron su liberación. Fue el poder de la gente lo que lo permitió. Así que, después de que se absolviese a Angela, yo continué con mi activismo y en aquel momento yo fui inspirada por los abogados de derechos civiles que hicieron que fuese a la Facultad de Derecho y me formase como abogado y durante casi 30 años fui abogada, mientras que también seguía con mi activismo. Y 30 años después de estar enfadada, de luchar contra la injusticia, 30 años de rabia contra Birmingham por las bombas, 30 años de rabia y de rabia contra la policía por lo que le pasó a mi marido y rabia porque el sistema había tratado de asesinar y ejecutar a mi hermana Angela Davis. Y 25 años de luchar contra el racismo en los juzgados habían hecho que estuviese llena de rabia. Estaba tan llena de rabia que me enfermé. Y sabía de forma intuitiva que necesitaba traer energías de sanación a mi vida. Mientras bebo agua, os lo cuento porque el agua, como sabéis, es muy sanadora. El agua permite equilibrar los fuegos del odio y de la rabia. Y yo sabía que tenía que introducir más energías femeninas y energías creativas y espirituales en mi vida. Y de alguna forma se sincronizó todo mágicamente y eso me llevó a un sanador en Sudáfrica, Cremuta Mazukuru, y él me inició como sanadora tradicional
Pasé por todo el proceso durante 7 años y también en aquella época estaba escribiendo mi tesis sobre la sanación indígena. Y cuando volví desde África a Estados Unidos y tras haber trabajado con los sanadores en África, fui a una conferencia. Bueno, en realidad primero volví a Estados Unidos y tuve que volver a dedicarme al derecho. Yo no quería volver a entrar en juzgados y trabajar en los juzgados, no quería volver a practicar el derecho, pero era la única forma de ganarme la vida, era la única profesión a la que me podía dedicar, porque no había trabajo como sanadora, no había demanda en aquella época como sanadora. Aunque ahora mismo es algo que se necesita mucho, eso ha cambiado obviamente, pero en aquella época no me podía ganar la vida así y descubrí la justicia restaurativa como abogada. Fui a una conferencia de abogados y hablaron de la justicia restaurativa y por primera vez sentí que podía ser tanto una guerrera por la justicia como una sanadora, que no tenía que rechazar una parte de mí o para poder aceptar otra de forma binaria. Podía ser las dos cosas y la justicia restaurativa me daba ese marco que me permitía ser las dos cosas, tanto una guerrera como una sanadora. Como lo eres tú, mi querida Edilia, y como son muchas de las personas que están en la sala seguramente. La justicia restaurativa lo cambió todo. Surgió a mediados de los años 70 en Estados Unidos y es una justicia que no trata de castigar, sino sanar. Es una justicia que no se centra en la venganza, sino en curarse. Es una justicia que trata de reparar las vidas rotas y las comunidades rotas y no dañarlas en mayor medida. Es una justicia que trata de traer paz y no tanto aumentar el conflicto. Muy bien, es una justicia que cura. Y ahora me gustaría mostraros este vídeo que os va a dar algunas ideas claves sobre la justicia restaurativa. Son solo 3 minutos. If crime hurts, then justice should heal. That's Fania Davis. It makes sense, right? Unfortunately, that's not what we're doing. In the US, there are 2.2 million people behind bars and nearly 5 million on probation and parole in a system of mass incarceration laden with racial injustices that disproportionately affect minority communities. 1 out of every 14 children has a parent in prison, destroying the health, stability, and resources of entire communities. This is the retributive justice system, and it operates on the theory that punishing people for crime makes them stop. It's hugely expensive, destructive to the human spirit, and worst of all, it doesn't work. Psychiatrist James Gilligan even calls it the most powerful stimulant of violence that we've yet discovered. People are looking for another system. Fortunately, there is one. It's called restorative justice. It focuses less on punishing the crime and more on holding people accountable in order to heal the harm. Restorative justice is based on who we really are. We're designed to live in community, to be of service to one another, and to nurture and repair our relationships. Where the retributive system asks, who did it, what rule was broken, and how do we punish them? Restorative justice asks, what is the harm? Who has been harmed? How do we repair it? Here's how it works. All the stakeholders get a chance to be heard in a facilitated process that balances the needs of victims, offenders, and the community. The person harmed explains how he or she was hurt. This itself is healing as it meets the need for acknowledgement, validation, and repair. The person who did the harm is held accountable in a new way. They're also given the opportunity to accept responsibility for their actions, which is also healing, share their perspectives, and to make amends for the harm they caused in the relationships that were broken. The whole community has a chance to address the underlying problems that gave rise to the situation, and then everyone works together to find a way to restore balance and offer healing to all stakeholders. In restorative and community justice, the concept of beloved community and living in right relationship is key. You're restoring justice and just relationships within the whole community. Does it work? Well, look at this. In the prison system, wherever restorative justice is tried, recidivism has plummeted.
In schools, switching to restorative justice drops suspension, improving students' educational and social well-being, while reducing bullying and other manifestations of violence. And it costs next to nothing by comparison. One teacher said, "Every time I used the retributive system, I lost a relationship. Every time I use this new system, I gain one." Restorative justice is justice that works, justice that transforms, justice that heals. Now that sounds like something we all want more of in our communities, so spread the word in yours. Okay. So as you can see, restorative justice. Así que, como podéis ver, la justicia restaurativa invita a que se dé un cambio de paradigma en la forma en que pensamos en la justicia, porque plantea preguntas muy distintas. Nuestro sistema actual pregunta cuál fue la ley que se ha violado, quién la violó y cuál es el castigo que se merece. Juzga, culpa, juzga y castiga. Esa es la esencia de nuestro sistema de justicia actual. En cambio, la justicia restaurativa se centra en el daño. ¿Cuál es el daño? ¿Quién fue dañado? ¿Y cómo reparamos el daño causado? La justicia restaurativa cambia el guión. Voy a dar otro ejemplo con una historia para ilustrar la diferencia entre la justicia restaurativa y nuestro sistema retributivo actual. Imaginemos que estamos en un pequeño pueblo y que vemos una abuela que está en el centro de una plaza con dos niños pequeños y les agarra la mano a cada uno de ellos. Parece que son sus nietos y les tiene cogidos de la mano. Y de pronto un hombre joven, va corriendo hasta ella y agarra su bolso, la tira y sale corriendo. Uno diría que nuestro sistema de justicia actual sería ir corriendo por la persona que ha causado el daño, y es algo que está muy centrado en el delincuente, en culpar, en juzgar, en castigar. Pero ¿qué pasa con la persona que ha sido dañada? La justicia restaurativa es una justicia holística y lo que hace es centrarse primero en la persona que ha sido dañada, la víctima. ¿Qué es lo que haríais vosotros? Probablemente vosotros primero diréis, pero bueno, ¿cómo está la abuela? ¿Está bien? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Necesita cuidados médicos de urgencia, por ejemplo? Y una vez que hubieseis hecho eso, seguramente iríais a los niños, ¿verdad? Están traumatizados, ¿cómo podemos cuidarles? ¿Cómo podemos ayudarles después de ese gran miedo que han sufrido? Entonces, la justicia restaurativa haría lo que vosotros haríais, cuidar de los niños, cuidar de la abuela y ver cuáles son sus necesidades y centraros en eso, en sus necesidades. Espero que eso os dé una idea de la diferencia entre las dos. Eso no significa que la justicia restaurativa va a dejar a la persona que se ha llevado el bolso salirse con la suya. La justicia restaurativa también va a tratar de entender por qué lo ha hecho y cómo puede reparar el daño causado. ¿Cómo podemos hacer que se responsabilice de lo que ha hecho? ¿Puede aprender de ese error que ha cometido en lugar de simplemente castigarle por ello? En vez de simplemente encarcelarlo, donde no aprendería nada en la cárcel, solamente aprendería a ser un mejor delincuente y ni siquiera pensaría en lo que ha hecho a la abuela y a los niños, porque estará tan centrado en cumplir con su sentencia y mirar su calendario todos los días hasta que sea el momento de irse de la cárcel. No sé si eso tiene sentido para vosotros. No he oído a mucha gente reaccionar. Creo que una persona ha dicho que sí. ¿Sí? Ah, vale, perfecto, estupendo. Entonces, la justicia restaurativa o la justicia retributiva más bien es una justicia que responde ante el primer daño causado con otro daño, causando otro daño. Hace daño a la gente, que hace daño a la gente. Se entiende que es para mostrarles que hacer daño es incorrecto, pero lo que hace es dedicarse precisamente al comportamiento que dice que es incorrecto. No tiene mucho sentido. La justicia restaurativa trata de romper con este círculo vicioso del daño y responde al daño con sanación. Lo que pasa es que si siempre respondemos al daño original con más daño, lo que estamos haciendo es replicando el daño, estamos reproduciendo el daño, ¿verdad?
Y no necesitamos más daño en el mundo. Nuestro mundo ya está saturado de daño. Y, como siempre digo, vivimos en una cultura del daño, nacimos en una cultura del daño. En nuestro país hemos nacido en un país de racismo, de robo de tierras, de heteropatriarcado, de genocidio, de daño. Es decir, que es un gran generador de daño que sigue a día de hoy. Nos hemos convertido en expertos, nos hemos socializado en esta cultura del daño y sabemos muy bien cómo hacer daño a nuestro planeta, a nuestros cuerpos, a nuestros niños, a nuestras comunidades, a nuestras aguas. Se nos da muy bien. Pero si queremos tener un futuro, tenemos que convertirnos en sanadores, tenemos que convertirnos en sanadores, tenemos que aprender que hagamos lo que hagamos profesionalmente, seamos un portero o un barrendero, un profesor universitario, un trabajador de una fábrica, todos nosotros y todas nosotras tenemos que aprender a convertirnos en sanadores y la justicia restaurativa nos da las herramientas para ello. Muy bien, creo que estos temas ya los he abordado. Así que la justicia restaurativa es una iteración contemporánea de los valores y de los conocimientos ancestrales. Estamos socializados para creer en la cultura occidental que el deseo de castigar o de vengarse contra los que nos han hecho daño o han hecho daño a las personas queridas es algo innato, que tenemos esa necesidad innata de hacer daño cuando nos hacen daño. Y se nos ha condicionado para creer que la justicia siempre se ha centrado en torno a la venganza, una venganza oficial, una retaliación oficial. Salud. Y siempre se ha hecho de esa manera y siempre se hará de esa manera. ¿Cuántos de vosotros pensáis que es natural querer pegarle a alguien que os ha hecho daño o a algún ser querido? Bien, sí, bueno, obviamente, sí, claro, una persona ha levantado la mano, pero la mayor parte de la gente piensa, como este público, que es un público obviamente muy especial, la mayoría de la gente piensa que cuando te hacen daño es innato el querer devolver el golpe y vengarse. Se nos hace creer que es una verdad absoluta de nuestro sistema penal punitivo, nuestro sistema penitenciario, y que es una ley natural y que siempre ha sido así. Pero de hecho, a lo largo de toda la historia de la humanidad, este sistema punitivo penitenciario es muy reciente y tan solo tiene preeminencia desde hace 4 siglos. La justicia restaurativa ha sido siempre el modelo dominante a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esta transición de la justicia centrada en la comunidad a la justicia centrada en el Estado, pasar de justicia restaurativa a sistema penitenciario, surgió con la emergencia de los estados y del capitalismo racial, la esclavitud, el genocidio, el robo de tierras, el colonialismo y con esa voluntad de consolidar el poder del Estado. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la reconciliación, la restitución a las víctimas y a los suyos siempre tuvo precedencia frente a la venganza. Y esto fue porque restaurar la paz social y evitar que se derramase sangre era una preocupación principal en las sociedades precapitalistas e indígenas. La restitución y la reconciliación y no el castigo eran siempre las aspiraciones principales. De hecho, en la mayoría de los idiomas indígenas no existe la palabra para cárcel. No hay palabra o concepción de cárcel en las culturas indígenas. Si se robaba algo o si se hacía daño a alguien, entonces nosotros y nuestros miembros de nuestra familia tendríamos que pagar. Por ejemplo, en África se paga con aceite de palma, con pollos, etcétera. En los miembros de nuestra familia nos corregirían. Nuestro error es algo de lo que nos avergonzamos, pero no nos avergonzamos de la persona, y la familia en general nos pide que empaticemos con la persona a la que hemos hecho daño, que reconozcamos el dolor, que pidamos perdón por ello y que tratemos de resolver la situación. La justicia restaurativa, como la justicia indígena, se centra en reparar y en reconstruir para poder reforzar las relaciones y para poder tener armonía social.
Y también, como se ve en el vídeo, la justicia restaurativa se basa en evidencias. Ha habido muchísimos estudios sobre la eficacia de la justicia restaurativa, muchos más que sobre la eficacia de cualquier otra forma de impartir justicia. Y brevemente me gustaría decir, antes de que terminemos para empezar nuestro debate, que, bueno, en realidad, no, ¿por qué no empezamos ya? Bueno, según te escuchaba, y ayer te hice esta pregunta que pensaba muy personal, pero hemos dicho desde el feminismo durante mucho tiempo que lo personal es político, así que es probablemente la pregunta más importante para mí en este momento, y te la quiero hacer antes de que pasemos al debate con el público, igual que voy a tomarme el permiso de ustedes para hacerle un par más de preguntas a Fania antes de que pasemos a un momento de conversación con todas. Hablaste sobre la historia de Angela Davis. Angela Davis es no solo muy querida, sino muy conocida alrededor del mundo, y me impacta muchísimo la forma en la que como sociedad apartamos, alejamos, desconocemos y no reconocemos a las personas, como en tu caso, que cumplen la función de la defensora que defiende a la defensora, la sanadora que sana. Y creo que esta idea es de una gran profundidad porque todas las personas, sin excepción en el mundo, necesitamos ser cuidadas. Y en general vemos a la persona que está delante de nuestros ojos y que le pone cuerpo a esa lucha contra las injusticias. Pero casi nunca vemos a quienes están atrás de esa persona y la sostienen. Y creo que en un momento en el que por fin en las sociedades occidentales se habla de poner el cuidado de la vida especialmente al centro, hablar de quién nos defiende a las que defendemos, lo veo muy importante. Sé que hablar de una misma siempre es difícil, pero te quiero pedir que compartas esta reflexión de tu vida como sanadora que sana, a las sanadoras. Oh, thank you. Gracias. Well, in terms of defending the defendants, En cuanto a defender a los que nos defienden, yo he dedicado mi vida a liberar a mi hermana Angela Davis y no fue algo en lo que tuviera ni siquiera que pensar, no fue algo que tuviese que reflexionar, simplemente fue algo que hice de forma reflexiva e instintiva. Yo lo paré todo, lo dejé todo, yo estaba embarazada, de hecho, con mi hija en aquel momento, en aquella época, y a pesar de todo yo viajé por todo el mundo y fui a manifestaciones e hice todo lo que pude, incluso hasta el punto en el que el médico me dijo: tienes que parar porque tienes a un bebé que está en camino y no puedes seguir a este ritmo. Pero en ese deseo, en esa pasión, en ese compromiso por la defensa de mi hermana y de salvar su vida, la verdad es que era algo que me salió de forma muy natural. Creo que, en realidad, cuando era pequeña yo siempre defendía a la gente, a los niños a los que acosaban. Forma parte de quién soy. Y esta pregunta acerca de quién sana a las sanadoras, los sanadores, es muy importante porque en la organización que fundé, Justicia Restaurativa para la Juventud de Oakland, nos metemos allí donde la violencia se está dando. Y después de que haya violencia con armas, por ejemplo, vamos a aquellos barrios en los que ha habido problemas y hacemos círculos de sanación y círculos de duelo y hacemos también eventos en los que damos comida a la comunidad y plantamos árboles de la paz. Y eso ayuda a evitar que haya venganza, violencia de venganza secundaria. Y nos metemos también en los sistemas penitenciarios juveniles, por ejemplo, donde los jóvenes están encarcelados y a veces los jóvenes han matado a otras personas, incluso a sus padres en algunos casos. Y nosotros vamos a esas unidades en las que se encuentran esos jóvenes que han cometido esos crímenes tan violentos, donde están encerrados esos jóvenes, y nos
Nos sentamos con ellos en círculos, hablamos con ellos, escuchamos sus historias, lloramos con ellos, reímos con ellos, pasamos horas acompañándoles y a menudo cuando salimos de allí estamos drenados y necesitamos que se nos sane a nosotros también. Así que estamos encontrando maneras de protegernos tanto desde el punto de vista energético cuando entramos en estos entornos sin que eso menoscabe la conexión y la relación, porque los jóvenes tienen que poder sentir nuestro amor y que les queremos cuidar, pero también es importante que nos cuidemos a nosotros mismos, que nos sanemos, que nos protejamos antes de entrar en estos espacios y después de que salgamos. Tenemos que hacer ceremonias de limpieza y de hecho estamos trabajando con sanadores tradicionales africanos para desarrollar este tipo de procesos de limpieza. Y para mí misma, yo hago qigong, hago tai chi, hago yoga. Bueno, antes bailaba mucho, ahora ya no bailo tanto y trato de comer comida buena, comida saludable para mi cuerpo y trato de estar en torno a energías que sean saludables para mí. Personas que no van a infectarme, por así decirlo, con su energía negativa. Es igual que no queremos comer comida basura, ¿verdad? Porque eso le hace daño a nuestro cuerpo y tampoco queremos estar con personas que nos transmiten energía negativa. Podemos amar a alguien, pero es importante siempre establecer esas fronteras, esas barreras, para que podamos ser capaces de continuar con nuestro trabajo. Así que sí, esa es una pregunta importante para cualquier profesional de la justicia restaurativa y para cualquier sanador. ¿Cómo nos cuidamos a nosotros mismos? ¿Cómo nos sanamos? Quisiera también preguntarte qué piensas sobre una cuestión que me llama mucho la atención. Tú decías que en muchos de los idiomas indígenas africanos no existe la palabra cárcel. Y yo quiero compartir contigo, con base en mi experiencia y con mucho respeto hacia la comunidad de Sepursarco, que como algunas de ustedes saben, o muchas de ustedes quizás saben, es una comunidad donde las mujeres fueron víctimas de esclavitud sexual por mucho tiempo, años durante el conflicto armado interno en Guatemala. Y muchas de las mujeres en Sepursarco querían que aquella situación se resolviera de alguna manera. Pero cuando las investigadoras preguntaban qué es lo que quieres en su idioma, que es el idioma quechí, que es un idioma maya, tampoco existía la palabra justicia. Es decir, en muchas de las comunidades indígenas no existe la palabra cárcel, no existe la palabra justicia. Y el concepto más cercano que encontraron, porque el quechí es un idioma conceptual, es, y siempre lo digo, es un concepto con una carga de profundidad inmensa, porque el concepto es la persona que tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Ese es el concepto de justicia en el idioma quechí. Es una profundidad enorme. Y pienso entonces, si no existen en tantos idiomas indígenas, africanos y de la Via Yala las palabras cárcel, juez, incluso justicia, pienso en esos conquistadores que llegaron a nuestras tierras, a las tierras de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, y que al no encontrar jueces, fiscales, tribunales, pensaron que la comunidad no tenía sistemas de resolución de conflictos. Y entonces impusieron una nueva manera de resolver el conflicto, una manera basada evidentemente en la tradición judeocristiana, que se trasladó al sistema penal romano-germánico, que es el que tenemos en la actualidad. Un sistema en el que además, y tú lo has dicho muchísimas veces, lo que tenemos es la idea de que las personas nacemos en pecado y en maldad, mientras las personas en estos lugares donde la palabra cárcel, juez, justicia, fiscal no existen y tampoco existían estas instituciones, creen que las personas somos buenas por naturaleza, nacemos buenas, nacemos en bondad, pero que cometemos errores.
¿Puedes profundizar en estas dos ideas? Well, that was pretty deep. La verdad es que eso ha sido muy profundo. Voy a hacer lo que pueda. Sí, desde luego es totalmente cierto. Y aquello que es invisible ante los ojos de los invasores y los colonizadores, cuando no veían las cárceles, los jueces, los fiscales, los juzgados, pensaban que eran personas incivilizadas. Y es porque ellos no veían las ceremonias y los valores y las ideas, los principios acerca de las interconexiones de todo ser humano y de todo ser de la Tierra, nuestra interrelación inherente. Ante sus ojos era invisible la forma en que las personas indígenas se enfrentan a los conflictos y transforman un conflicto. Por ejemplo, en Benín, si hubiese un conflicto, las personas involucradas en el conflicto tendrían que meterse en un espacio muy pequeño, muy reducido, en el que no podían ni ponerse de pie. Tenían que encogerse de verdad para meterse en ese espacio, se tenían que sentar y agachar, y una vez que estaban sentados ya no se podían poner de pie. Y de esa manera podían tener una conversación sin pelearse, porque obviamente estaban confinados en ese espacio. Y es que había muchas formas muy inteligentes de recoser ese tejido roto de la sociedad. Y las ceremonias, de hecho, creaban unas comunidades profundas, que es lo que quiero decir realmente. Sus prácticas, sus ceremonias, su educación, todo ello creaba esta comunidad profunda, este sentimiento profundo de comunidad. Como ya se ha dicho, como ha dicho un luchador por la libertad muy famoso en Estados Unidos, sin una comunidad profunda no podemos sobrevivir. Si queremos sobrevivir como pueblo, tenemos que vivir en comunidad profunda. Y creo que los indígenas tenían una tecnología muy sólida, una ética comunitaria muy sólida y unas tecnologías muy sólidas de lo sagrado que les permitía todos los días, todos los momentos experimentar esa interconexión los unos con los otros. Así que los colonizadores eso no lo podían ver. Y había otra cosa que quería añadir con respecto a la última parte de tu pregunta. Vamos a ver. Sobre la inexistencia de las palabras, probablemente. Sí, pero no, voy a decirlo de esta manera. Vamos a volver al presente. Nosotros hicimos justicia restaurativa en colegios. La organización que fundé trabajó en colegios en justicia restaurativa durante muchos años. Y vimos que los colegios se habían convertido en centros penitenciarios casi en Estados Unidos. Cuando los niños tenían peleas en el comedor, se les arrestaba por haber agredido. Si escribían en los pupitres, se les arrestaba, se les detenía por haber dañado la propiedad pública. Y de esa manera, cosas que hacen los jóvenes de forma natural, cosas que hacen los adolescentes de forma natural, se estaban criminalizando. Y nosotros fuimos a los colegios para tratar de cambiar un poco este sistema de los colegios, esta forma de encarcelamiento. Y había muchas peleas en los colegios, sobre todo los colegios en los que nosotros trabajábamos, que eran zonas con pocos recursos. Y una de las cosas que hicimos fue no solamente utilizar la justicia restaurativa cuando hubiese un conflicto para resolver el conflicto,
Nosotros dedicamos más tiempo a la justicia restaurativa para poder reforzar las relaciones y para crear comunidades profundas entre los jóvenes, de forma que si al final había conflicto, pudiesen resolverlo de una forma distinta. Les enseñamos a hablar cuando había diferencias en vez de pelear cuando hay diferencias. Así que cuando se tiene una comunidad que constantemente está involucrada en estas prácticas de estar en comunidad, de vivir en el respeto y de establecer relaciones profundas con ese sentimiento de responsabilidad, entonces hay menos posibilidades de que tengamos conflictos malsanos. Y estamos aprendiendo de los indígenas y estamos ahora involucrados en estos procesos que pueden profundizar ese sentimiento de comunidad, porque una vez que la gente se conocen los unos a los otros y las unas y las otras y se sienten cercanas, tienen menos posibilidades de hacerse daño las unas a las otras. Y me gustaría compartir otra historia. Cuando formamos a las personas dentro del sistema de la justicia restaurativa, por ejemplo, profesores que se llevaban conociendo 10 años, que enseñaban en el mismo colegio, pero cuando estaban sentados en un círculo de creación de paz, de justicia restaurativa, decían, desde que llevo 2 horas en este círculo y he aprendido más. Y me siento más cerca de mis colegas, de lo que me he sentido en los 10 años que hemos trabajado juntas. Así que estas tecnologías de justicia restaurativa, de construcción de comunidad, estas tecnologías en realidad son más importantes incluso que la justicia restaurativa que ponemos en marcha una vez que ya ha habido conflicto. Hay que desarrollar los valores comunes y hay que estar en comunidad profunda las unas con las otras. Es algo que hemos tomado prestado de las comunidades indígenas y es lo que marca la diferencia a la hora de crear una comunidad saludable en la que nos hacemos menos daño. ¿Tiene sentido lo que he dicho? Absolutamente. Y me interesa mucho que nos detengamos un momentito en un tema que has tocado, pero en el que todavía no has profundizado en esta parte. Hablabas sobre la gente joven. Quiero preguntarte sobre las infancias. En el maravilloso libro de Silvia Federici, de Calibán y la bruja, que lo conocen, estoy segura, Silvia Federici hace alusión a un pueblo originario en Canadá donde los jesuitas colocaron sus primeras iglesias en Canadá. En ese lugar, uno de los jesuitas recupera las memorias y cuenta cómo los colonizadores tuvieron que enseñar a castigar a los niños y a las criaturas porque eran sagradas en la comunidad, eran un regalo para la comunidad. Y tocarlas, castigarlas y hacerles daño estaba prohibido y era una de las vulneraciones más graves de las normas de la comunidad. ¿Cómo entonces ves esa evolución que ha tenido el colonialismo como forma de castigar desde muy temprana edad a las criaturas para, de alguna manera, moldear su pensamiento para que sus propias casas se conviertan en pequeños campos de concentración para prepararles para la plantación colonial, para prepararles más adelante para la industria y para preconcebir el sistema carcelario al que más adelante muchas de ellas van a alimentar? Sí, es el daño que se nos inflige desde nuestros orígenes, como la esclavitud, el esclavismo, el genocidio, el robo de tierras, los orfanatos, las escuelas de internamiento, sigue estando muy presente. Y está en todas partes, es omnipresente, está en el aire que respiramos. Y por eso digo que la justicia restaurativa es un cambio de paradigma, pasar de hacer daño a curar, a sanar. Y es absolutamente necesario a día de hoy si queremos tener un futuro.
Es muy sencillo en ese sentido, este cambio de paradigma del que estoy hablando, pero al mismo tiempo es muy complicado cambiar ese paradigma. Y en el movimiento de justicia restaurativa formamos parte del movimiento, de los movimientos que existen a día de hoy, que tratan de cambiar ese paradigma, pasar de hacernos daño a sanar. Y creo que es horrible, y las familias negras también han castigado con un castigo físico, y eso está empezando a cambiar, pero queda claro gracias a la investigación que esos castigos físicos son una herencia directa de la esclavitud, y la forma en que se trataba de forma tan horrible a los hombres, a los negros, cómo se les daba latigazos, se les torturaba a diario, constantemente, y hemos absorbido esa ética y hemos empezado a hacérselo a nuestros propios hijos. Así que realmente este trabajo que estamos haciendo es una decolonialización también, interrumpiendo todos esos daños horribles que surgen de estos sistemas que todavía están presentes entre nosotros, que todavía tienen esa posvida en la encarcelación masiva, por ejemplo, y en muchos otros daños que se ven todavía. ¿Y cuál es la experiencia de tu fundación? Ayer hablabas con los medios de comunicación respecto del trabajo con la gente joven, y tú dabas una cifra que a mí me impactó personalmente muchísimo. Creo recordarla bien, que era el hecho de que cuando un chico o una chica es expulsado de su centro escolar, tienen muchas más posibilidades de ser encarceladas en el futuro. ¿Nos puedes contar un poco más sobre esto? Sí, claro. Esto tiene que ver con el hecho de que los colegios son como cárceles. Los colegios deberían ser los lugares más seguros para nuestros hijos, pero con los tiroteos en masa, no sé si habéis leído acerca de ello, pero ya no son lugares seguros, son pesadillas en muchos casos. Pero sobre todo, diría, hace unos 10 años, con el auge del encarcelamiento en masa, nuestros colegios empezaron a convertirse en pequeñas cárceles y practicaban este sistema penitenciario, estas prácticas penitenciarias. Y si un niño o una niña insulta a un profesor, por ejemplo, o si un niño o una niña saca su teléfono móvil cuando el profesor ha dicho que hay que meterlo en la mochila, en ese momento se puede expulsar al niño o a la niña, lo que significa, ¿tenéis expulsiones aquí en España? ¿Expulsáis a los niños cuando a un niño se les saca del sistema durante 10 días, por ejemplo, si violan una norma o una regla? Creo que está diciendo que tiene que haber muchos avisos, tiene que haber muchos... Sí, vale, perfecto. El estudio al que se refería mi compañera es que si a un niño de unos 13 años se le ha suspendido una vez, tiene 3 veces más posibilidades de ser encarcelado ese niño más adelante, porque si se les echa del colegio y se les mete en las calles porque sus padres están trabajando, no están en casa, entonces les atraen las bandas y empezarán a involucrarse en sus actividades. Y un niño de 10, 11, 12 años sin supervisión en la calle, al final es una receta perfecta para un desastre. Así que eso sucede constantemente. Nuestros niños eran expulsados del colegio y entonces nosotros empezamos con la justicia restaurativa a ofrecer alternativas a estas suspensiones y expulsiones y las disciplinas exclusionarias, que es como las llamamos. Y la verdad es que no sé específicamente a qué te referías. Exactamente esa parte que has dicho. La cifra y la probabilidad de ser encarceladas de las criaturas que antes de los 11 años son expulsadas. Quería hacer un matiz porque en el caso del sistema español sí tenemos cifras que hablan de mayorías de infancias racializadas que son expulsadas, pero que también la medida se toma como más grave
si el niño, la niña, el niño que que perpetra la falta, es una persona racializada. Y en ese caso ni siquiera hacen falta las faltas, valga la redundancia, muy graves. Bueno, sé que no nos queremos ir, que podríamos estar aquí horas y horas, pero el tiempo que tenemos siempre es limitado. Quiero agradecer de nuevo a Fania y sí quiero dejar un par de reflexiones sobre el último mensaje de Fania, que además me encanta esta manera de ver siempre el vaso medio lleno antes de ver el vaso medio vacío, porque hemos trabajado mucho. Veámonos hoy aquí, hablando de justicia restaurativa, un tema que a este Estado no le ha interesado, y por eso quiero doblemente agradecer la posibilidad que a lo largo de los 10 años de este ciclo de conferencias de Mujeres contra la Impunidad nos ha brindado la Casa Encendida, porque hemos sembrado muchas pequeñas semillas. Y dentro de 10 años probablemente ustedes escucharán hablar sobre justicia restaurativa y será un tema muy familiar y asumiremos que desde siempre estuvo allí. Pero no siempre están las cosas hechas, siempre hay personas pioneras, siempre alguien siembra esa primera semilla y en España hay otras pequeñas semillitas, pero esta es una semilla muy importante, Fania. La que tú has sembrado hoy la veremos dentro de 10 años florecer, estoy completamente convencida, de la misma manera en la que hemos visto florecer la lucha por un nuevo paradigma sobre el femicidio. Blanca Rosillo hace 15 años cuando empezamos aquella lucha y conseguimos que al día siguiente de un evento en esta casa se introdujera por fin el término dentro de ese lugar tan arcaico que es la RAE. Así que vamos a tener confianza en lo que hacemos todas juntas. Vamos a tener confianza en nuestras posibilidades y en que esta semilla, al igual que otras muchas, van a florecer. Porque la justicia restaurativa es realmente el paradigma de eso que escuchamos vacío de contenido desde las instituciones más blancas, que es poner a las víctimas al centro. La justicia restaurativa es verdaderamente enfocar nuestros esfuerzos en las personas que han sido dañadas y recordar que todos podemos ser victimarios en algún momento. Y esto hay que tenerlo muy presente, porque toda esa punición que pedimos y que exigimos, en general, se devuelve y se devuelve con mucha fuerza hacia nuestras comunidades. Y ese es el motivo para fortalecer la comunidad, para trabajar más fuerte en ella, para hacer que esas semillas florezcan, porque de aquí en adelante tenemos que repensar ese paradigma de la justicia y estoy convencida de que quienes hoy tuvimos el privilegio de estar aquí vamos a apostar fuertemente por ello. Sigamos en septiembre juntas para más Mujeres contra la Impunidad y muchas gracias de nuevo por estar aquí.